Al saludo, vamos a darle inicio al segundo encuentro sincrónico de Fundamentos de Contabilidad. Este grupo corresponde al 2305B04, los grupos 1, 2 y 4. Vamos a estar analizando lo que es esta semana, semana comprendida entre el 15 y el 21 de mayo. Para esta semana tenemos nosotros lo que es el segundo parcial, el primer parcial de la asignatura. Este primer parcial, luego les voy a dar unas clavecitas para que podamos nosotros identificarlo y desarrollarlo un poquitico mejor, ¿cierto? Entonces me dice, identificar en el catálogo de cuentas, en el plan único de cuentas, que significa el PUC, la relación ordenada y clasificación de las clases, los grupos, las cuentas, las subcuentas, los pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos, cuentas de orden, entre otros. Recordemos que siempre es la estructura definida en el plan único de cuentas. El plan único de cuentas, tenemos nosotros allí, como nos lo dice su nombre, es un catálogo donde vamos a encontrar todas las cuentas, ¿cierto? ¿Qué es esto? Cada cuenta tiene un código, de manera tal que en el momento mismo de nosotros entrar a identificar una cuenta, se hace necesario buscar en el plan único de cuentas, ¿cierto? ¿Eso con qué objetivo? Con el objetivo de conocer muy bien cada una de las cuentas, ¿cierto? Entonces, yo les voy a colocar, perdón. Bueno, entonces, perdón. Cuando nosotros buscamos en el plan único de cuentas, como les digo, este catálogo nos va a mostrar a nosotros básicamente todo ello, todas las cuentas. Cada una de las cuentas tiene su identificación, ¿cierto? ¿Para qué esto? Por ejemplo, aquí nosotros en este encuentro están citados 35 personas. Entonces, existen dos nombres iguales, por ejemplo, Juan Diego. Entonces, hay dos Juan Diegos. Si usted va a preguntar por Juan Diego, alguien, digamos que hay 4. Alguien del encuentro sincrónico dice, bueno, por favor, necesito comunicarme con Juan Diego. ¿Cuál sería la pregunta obligada? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería la pregunta? Día 1. Muchachos. No sé, profe. ¿El apellido o no? Sí, señor. Claro. Entonces, ¿qué apellido? Restrepo. Ramírez. Cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, mire que el solo hecho de nosotros identificar con ese número, luego estaríamos diciendo, como colocándole los apellidos, ¿cierto? ¿Qué sucede con esto? Que básicamente, ¿cómo? ¿Cómo me preguntabas? Que sería una agrupación relacional en cascada, don Ardo. Eso. Entonces, mire que cada una de esas cuentas la vamos a identificar con un número, ¿cierto? Ese número es lo que nosotros tenemos definido, nosotros no. La Contaduría Nacional de la Nación tiene definido dentro de esa estructura, hablamos nosotros del Plan Único de Cuentas, único de cuentas. O sea que es un catálogo donde están todas las cuentas. Entonces, la intencionalidad es de que nosotros empecemos como a identificar dentro de este grupo de cuentas, luego les muestro cómo las identificamos nosotros. Cuando hablamos de las cuentas según su naturaleza, entonces las cuentas tienen, digamos, un inicio. Empezarían por 1,
Pueden empezar por 2, por 3, por 4, por 5, 6 o 7. Cuando nosotros hablamos de ese inicio, perdón, cuando hablamos nosotros de ese inicio, decimos que es el 1, hablamos de los activos. El 2, hablamos de los pasivos. El 3, hablamos del patrimonio. El 4, hablamos de los ingresos. El 5, hablamos de los gastos. 6 y 7 estarían en otro orden, ¿cierto? Costos de venta, y mire que cada inicio nos estaría diciendo a nosotros. Entonces, ¿cómo construimos nosotros las cuentas? Por ejemplo, caja. Caja es una cuenta de activos. De acuerdo a lo que le acabo de decir, ¿por qué número empezaría? Oiga, les cuento que les va a quedar difícil la tarea. Las que empiezan por 1 serían activos, las que empiezan por 2, pasivos, las que empiezan por 3, patrimonio, las que empiezan por 4, ingresos, las que empiezan por 5, gastos, costos y gastos de venta. Entonces, mire, si yo les digo a ustedes que la caja es del activo, ¿por qué número empezaría? Por la 1. Por la 1, eso está muy bien. Entonces, mire cómo se va construyendo dentro de ese mismo catálogo de cuentas, dentro del plan único de cuentas. Ya identificamos el 1, es un activo. ¿A qué grupo corresponde? Al 11, que serían los disponibles. Pero hay en disponibles, como les decía, les colocaba ahorita el ejemplo con un nombre, que nos faltaba el apellido. Dentro del 11 tenemos muchas cuentas. ¿Qué cuentas vamos a buscar nosotros? Caja. Entonces sería 1105. Pero dentro de la caja tenemos dos tipos de caja. Caja general y caja menor. Entonces la identificaríamos. Ese es como el apellido, los dos últimos, ¿cierto? Entonces eso viene por niveles. Los dos primeros números, un nivel, los otros dos números, segundo nivel, y el tercer nivel serían otros 2 dígitos. Cada cuenta está compuesta por 6 dígitos. Entonces, y es específico. En el caso, en el ejemplo que les coloco, les digo, caja 1105. ¿Pero cuál caja? Porque ahí hay dos, caja general y caja menor. Entonces hablamos de caja general, 110505. Y si hablamos de caja menor, decimos 110510. Mire que ya ahí estamos identificándola. La 05, 110505 es caja general y 110510 es caja menor. Eso es lo que tiene el Plan Único de Cuentas, que nos va a ayudar a nosotros a identificar ese tipo de cuentas. Entonces, en el parcial, en el primer punto, me va a decir de que entremos nosotros a mirar ellos, ¿cierto? En el Plan Único de Cuentas, y ahí determinamos la clase, el grupo y el nombre de cada cuenta. Es decir, a qué corresponde cada uno de esos siguientes grupos, ¿cierto? Entonces, yo les colocaba ahora el ejemplo con el 1, el 2, 3, 4, 5. Entonces, el 1, yo simplemente en el examen me dice, este es pasivo, patrimonio, gasto, activo, ingreso, costo, costo de ventas, costo de producción o costo de operación. Entonces, si es el 1, ya lo habíamos dicho, activos. Entonces coloco activos. En mis palabras, ¿qué es un activo? Es todo lo que la empresa tiene, ¿cierto? Pasivos es todo lo que la empresa debe. Patrimonio es un capital que se da para el inicio de las actividades comerciales. Entonces, la naturaleza de las cuentas me va a decir si es débito o crédito, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde aumenta y a dónde disminuye? Luego les doy una apreciación más amplia con respecto al manejo de una herramienta
que nos va a ser muy útil a nosotros para poder desarrollar de la mejor manera la evaluación. Luego tenemos, me dice que el estudiante deberá clasificar las siguientes cuentas como balance, si es del balance, resultados, determinar el código contable según el Plan Único de Cuentas y la naturaleza. Y ahora hablamos de la naturaleza, débito o crédito. Entonces, en este ejemplo, yo les resalto aquí el 2215. ¿Qué cuenta es? Entonces yo coloco en ese listadito que tengo ahí, tengo 2215. ¿Esa cuenta a qué corresponde? Y decíamos, las del balance general serían 1, 2 y 3. Esas corresponden al balance general. Al estado de resultados corresponden 4 y 5. Entonces, me preguntan, ¿esta cuenta es de balance o del estado de resultados? Si empieza por 2, recuerde, 1, 2 y 3 son del balance general. 4 y 5 son del estado de resultados. Si empieza por 2, ¿a qué corresponde? Balance, profe. Al balance, entonces colocamos balance. Código del PUC, 2215. Naturaleza, débito o crédito. Entonces, luego miramos cuándo es débito y cuándo es crédito. Ahora, de acuerdo, la misma situación, ¿cierto? Ordene de menor a mayor los códigos y luego describa en la tabla con los códigos y nombres que corresponden según el Plan Único de Cuentas. Entonces, mire que allí en el Plan Único de Cuentas nosotros alcanzamos a identificar estas situaciones. Si es 1, 2, 3, 4, 5 o 6, ¿cierto? 7. Entonces, mire, en la evaluación tenés un listado. Acá tenemos nosotros 37 cuentas. Aquí decimos, por ejemplo, en este grupo de cuentas que nos dan para buscarlos, yo los voy a ordenar de menor a mayor. ¿Cuál es el menor de todos estos? Ya tenemos aquí el 1105. Entonces, coloco el código 1105. ¿A qué clase corresponden? Nuevamente, 1, 2 y 3. Hablamos de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. ¿A qué clase corresponde si empieza por 1? Bueno, muchachos, yo creo que ya en reiteradas ocasiones les he dicho lo mismo. Entonces, continuemos. Creo que no hay preguntas al respecto, ¿cierto? Para que nosotros podamos... Venga, cuénteme. No, señor. ¿Tiene alguna pregunta? Ya estaba investigando el tema. Listo, Daniel. Aquí tenemos nosotros algo que podemos utilizar, que es una herramienta que nos puede a nosotros ayudar mucho en cuanto a la elaboración de la actividad, ¿cierto? Entonces nosotros colocamos aquí PUC y le damos entrada, ¿cierto? En el PUC, simplemente en la primera que encuentro, le doy clic. Mire, esta es la estructura, ¿cierto? Entonces aquí me dice inicio, cuentas, publicaciones, normas internacionales de información financiera y la normatividad. Entonces, yo vengo por aquí y miro las cuentas. ¿A qué corresponden? Entonces me dice que la codificación del Plan Único de Cuentas tiene la clase es el primer dígito. Y como lo decíamos ahora, activos, pasivos, patrimonio. 1 activos, 2 pasivos, 3 patrimonio, 4 ingresos, 5 gastos. ¿A qué grupo corresponde? Serían los 2 primeros dígitos. Entonces, si es el 11,
Hablamos de los disponibles. La cuenta serían los 4 primeros, o sea, el nombre de la cuenta. Ya se llama Pedro Pérez, cualquier cosa, ¿cierto? O caja, para que lo coloquemos más, caja. Esa caja sería 1105, pero necesitamos identificar dentro de esa caja cuál de las dos es, si es caja general o caja menor. Entonces, la subcuenta serían los 6 dígitos. Entonces hablamos 110505. Hablamos de caja general. 110510. Hablamos de caja menor. Entonces, mire que de igual manera, aquí nos está diciendo, las clases 1, 2, 3 comprenden las cuentas que conforman el balance general. Las clases 4, 5, 6 corresponden a las cuentas de estado de ganancias o pérdidas del estado de resultados, ¿cierto? Entonces, yo necesito identificar una cuenta. Coja cualquier cuenta. Alguno de ustedes que me diga cualquiera de las cuentas que tienen ahí para que las aprendamos a buscar en el plan único de cuentas. Profe, la de caja creo que es 51, Listo. 25, 25. ¿Cómo? Punto 01. Caja creo que es 51, 25, 25. No. Esa que empieza por 5 es un gasto. Entonces, caja, sí. Sí, caja general. Entonces, si usted no, venga, aquí es bueno que entendamos esto. Si usted no conoce el número o el código de la cuenta, simplemente puede colocar caja. Entonces, mire, lo que yo les decía, caja 1105. Dentro de esa caja, le está diciendo, mire la descripción aquí. ¿A qué clase corresponde? Empieza por 1, o sea que son activos. ¿A qué grupo corresponde? A los disponibles, que es el 11. El nombre de la cuenta, caja, pero yo dentro de caja, mire las que tengo. Tengo caja general, caja menor y moneda extranjera. Si usted, por ejemplo, compra una bolsa de leche en efectivo, ya haríamos nosotros lo que es el registro, ¿cierto? ¿Qué te va a entrar? Te va a entrar una bolsa de leche que recibiste y te sale el efectivo. Entonces sería la 51.95 contra la 11.05. Entonces, simplemente, ahora, si yo quiero buscar cualquier caja, por ejemplo, voy a buscar gastos, ojo, gastos voy a pagar salarios. Es un gasto. ¿Por qué número empezaría? Bueno, me dedicaré simplemente a explicar. 5105. Entonces, vengo y me dice gastos de personal. ¿Qué voy a pagar dentro de gastos de personal? Entonces, aquí me dicen salario integral, sueldos, jornales, horas extras, comisiones, viáticos. Mire todo lo que tiene usted para pagar. Pero se hace necesario nosotros identificar cuándo es 51 y cuándo es 52. Porque mire la estructura, gastos, operaciones de administración, operacionales de administración, gastos de personal. Pero si usted mira, le dice salario integral, ojo para que lo tengan presente, salario integral, sueldos jornales. De igual manera, yo voy a buscar la 5205 y mire, gastos de personal, ya estos serán operaciones de venta. Ya aquí me cambió. Y si usted mira las cuentas, son iguales. Salario integral, sueldos jornales, horas extras, tienen los mismos nombres. ¿Qué varía? Si es 51 o es 52. Pero ambas son de un gasto. Ahora, mire cuando yo estoy construyendo una cuenta.
La voy a construir despacio para que usted entienda la mecánica de esto. Yo, como patrón, le voy a prestar a un trabajador un monto cualquiera. Le voy a prestar para que vaya donde el médico, para que vaya y se saque una muela, o para que cualquier cosa. Le voy a prestar una plata. Ahí lo que yo tengo, en esa transacción, yo tengo una cuenta por cobrar. O sea, yo le estoy prestando al trabajador. Es una cuenta por cobrar. Esa cuenta por cobrar, como usted no tiene, digamos, mucho conocimiento, simplemente venimos y buscamos aquí la 13. ¿Qué le dice la 13? Deudores. Pero, ¿qué tipo de deudores? Es un trabajador mío. Entonces, 1365 me dice, deudores, cuentas por cobrar a trabajadores. ¿Para qué le prestó usted la plata al trabajador? Entonces, aquí le está diciendo, para vivienda, para vehículos, para educación, para ir a sacarse, como les dije ahorita, una muela, para cualquier otra cosa, ¿cierto? Entonces, mire que el solo hecho de entrar nosotros a identificar dentro del plan único de cuentas cada una de ellas, con esta herramienta usted puede utilizar para desarrollar la actividad. Entonces, por ejemplo, díganme, por favor, ¿qué quiere comprar? Y lo buscamos aquí. Bueno, muchachos, de todas maneras, teniendo presente que ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Por ahora no, profe. Listo, mi viejo. Teniendo presente de que no tienen ninguna duda, le vamos a dar por finalizado al encuentro sincrónico número 2 de Fundamentos de Contabilidad. De todas maneras, les agradezco mucho por haber llegado, que tengan una feliz tarde, una semana muy próspera, que les rinda mucho, de manera tal que el que tenga alguna duda, con el mayor de los gustos, en el foro de consultas.